al átomo de hidrógeno. Entonces, como les dije la clase pasada, nosotros partimos de una ecuación diferencial, que era la ecuación diferencial de Laguerre, que ahí está señalada en el cuadro entre amarillo con rayas azules, que está rayado en la clase pasada. Como dije, esa no es una ecuación diferencial que sale directamente de una separación de variables. La solución a esa ecuación, que tiene un operador diferencial de segundo grado con coeficientes reales, se puede autoadjuntar. La solución a la ecuación autoadjunta de esas se llaman los polinomios de Laguerre. Listo. Una vez uno tiene los polinomios de Laguerre, define la solución en serie por Frobenius, función generatriz y la fórmula de Rodríguez para esos polinomios de Laguerre, que era la solución a esa ecuación que teníamos arriba. Son ortogonales, entonces hay que definir la ortogonalidad, demostrar la ortogonalidad. Hay relaciones de recurrencia que se demuestran con función generatriz o con cualquiera de los de atrás. Y se define una ecuación adicional. Fíjense, la primera era el término con la primera derivada era 1 menos x, y ahora hay otra ecuación adicional en la cual el término se agrega un término constante al término que tiene la primera derivada, que es una k, que es una constante, que haría k más 1 menos x, y a esa ecuación se le llama la ecuación asociada de Laguerre, y la solución son los polinomios asociados. Muy parecido, digamos, al caso de los polinomios de Legendre, o sea, polinomios ordinarios de la ecuación ordinaria y polinomios asociados. En este caso, obviamente que si k vale 0, no vuelve a la ecuación ordinaria, como en el caso de Legendre. Sí. Bueno, y aquí define uno lo mismo. Lo que pasa es que es fácil encontrar los polinomios asociados en términos de los polinomios ordinarios de Laguerre a través de esta fórmula que tenemos acá, que incluye una derivación y listo. Y con las ecuaciones de recurrencia uno llega. Sin embargo, uno obtiene también una fórmula, una expansión en serie de Frobenius, fórmula de Rodríguez y función generatriz para ese polinomio. O sea, de la misma manera de lo usual, también forman una base ortogonal. Entonces hay que definir la ortogonalidad y la constante de normalización. Listo. Y también hay relaciones de recurrencia. La misma historia que hemos hecho con los de Hermite, Laguerre y Bessel, o sea, se repite lo mismo. Y finalmente definimos unas funciones que se llaman las funciones de Laguerre, que la llamamos la función de psi nk de x, y es igual a e a la menos x medios por x a la k medios, el polinomio asociado de Laguerre de orden nk de x. A esa función se llama la función de Laguerre y es una solución a una ecuación diferencial de segundo orden autoadjunta que está escrita aquí en azul y que la estoy encerrando aquí. Listo. Entonces, la misma historia, uno tiene esta función, también se puede buscar la condición de normalización, pero fíjense que todo lo que uno tiene lo tiene en términos ya de los polinomios de Laguerre, o sea que todo se encuentra usando lo que ya se sabe de los polinomios de Laguerre. Eso no tiene más vuelta de ojo. Que entonces, ¿qué es lo que uno tiene? Tener presente esta forma de ecuación diferencial, porque uno ahí mismo propone la solución de esta forma. O sea, una phi de nk e a la menos x medios, x por k más 1 medios, el polinomio de Laguerre de orden nk. Esa es la idea. Y ahí terminamos la clase pasada. Bien, vamos entonces a el átomo de hidrógeno, que es la aplicación de este caso, para lo cual definimos los polinomios de Laguerre. Bien, entonces vamos a hablar esencialmente cómo se describe el átomo de hidrógeno. O sea, tengo un núcleo y tengo un electrón solamente. En el núcleo hay un protón y hay un neutrón, pero para efectos electrostáticos, yo tendría en el núcleo el protón, que tiene carga positiva, interactuando de manera por campos eléctricos con el electrón. Eso es, con campos electromagnéticos, digámoslo así, porque además puede ser un sistema dinámico. Entonces, pero vamos a considerar el caso como en la electrostática, ¿cierto? No vamos a... Nosotros tenemos que el electrón va a estar sometido
a, a un potencial dado por el potencial eléctrico. Y por consiguiente va a tener una energía potencial asociada a ese potencial eléctrico. Entonces nosotros siempre, cuando necesitamos trabajar desde el punto de vista cuántico y estamos en casos electroestáticos, o sea, independientes del tiempo, más bien que estáticos, pues deberíamos decir estacionarios, que no dependen del tiempo, entonces uno necesita construir el hamiltoniano. En el caso dependiente del tiempo también se construye el hamiltoniano, para definir la ecuación de Schrödinger, que la tengo escrita allá abajo, y tener una ecuación de autovalores o de Sturmeville. Entonces simplemente uno, la ecuación de Schrödinger le dice, el operador hamiltoniano actuando sobre la función psi me va a dar la energía por sí. Y encontrando las autofunciones, yo tendría aquí autofunciones y estos serían los autovalores de la energía. O sea, una ecuación de valores propios o una ecuación de Sturmeville, que ya vimos. Entonces, lo que uno tiene que hacer para trabajar con esto es construir el operador hamiltoniano, que es la energía cinética más la energía potencial. Entonces ya tenemos el potencial, listo, la energía potencial aquí ya está descrita acá, sería B menos KR, pongámosle gorrito de operador, y K es la constante que depende de las cantidades de la carga del electrón, ¿cierto? Q, que sería la carga del electrón, 4pi sobre epsilon 0, esto en el sistema MKS. Acuérdense de los... Entonces, para no alargar mucho eso, que ya lo había dicho hace un minuto, entonces, lo que tenemos que definir es la ecuación de Schrödinger. Para el electrón, es decir, el átomo de hidrógeno, porque interactuando un protón con un electrón exactamente es la distribución del átomo de hidrógeno. Entonces, simplemente como dije, el hamiltoniano es el momento lineal al cuadrado sobre 2m más la energía potencial. Listo, aquí, y acuérdense que el operador momento lineal es igual a h barra sobre i nabla, y este ya lo tenemos acá. Entonces, lo que nosotros tenemos escrito de manera explícita para la ecuación de Schrödinger me quedaría así. Menos h barra cuadrado de 2m, ese menos sale porque tenemos una i en el operador momento lineal, ¿cierto? La i acá que subiría negativa y debería, esto debe tener un menos para que cuando eleve al cuadrado el menos 1, eso queda entonces sí lo tenía bien la clase pasada, esto debe tener un menos acá, para que quede el menos ahí, listo. Entonces eso tiene un menos, queda una raíz de menos, no, entonces quedaría, a ver, raíz de menos, de i al cuadrado haría menos 1, hace no tiene el menos, eso es, para que quede un menos acá, listo. Listo. Esta es la ecuación de Schrödinger escrita de manera explícita para el átomo de hidrógeno. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues sabemos, el laplaciano lo vamos a expresar en ¿qué coordenadas? En esféricas, porque el problema tiene simetría esférica. Entonces, vamos a expresar el laplaciano en coordenadas esféricas, que ya lo hemos escrito, enseguida lo ponemos aquí abajo, y vamos a tener el potencial. Ya el potencial, de hecho, está en coordenadas esféricas porque depende de R. Entonces, simplemente escribimos nuestro laplaciano en coordenadas esféricas, pero usamos lo que ya sabíamos, lo que hicimos en la parte de Legendre, cuando definimos los armónicos esféricos, y es que escribimos el laplaciano en términos de las derivadas radiales, que era 1 sobre R, la segunda derivada con respecto a R por R, menos el operador momento angular al cuadrado sobre R cuadrado. A esta expresión nosotros la dedujimos, la encontramos cuando vimos los polinomios de Legendre. Entonces, lo escribimos así. Puede escribirlo de la otra manera previa como hicimos allá, sí, pero esto va a ayudar a resolver el problema. Entonces, por lo siguiente, acuérdense que nosotros teníamos la siguiente igualdad.
que la habíamos encontrado. Habíamos dicho que el operador momento angular al cuadrado más un operador que llamábamos el operador teta, que depende de teta y phi, eso da cero. O sea, eso fue una definición que logramos hacer en la parte de Legendre, y les recuerdo qué significaba el operador teta. El operador teta era cuando hicimos la transformación ahí en las coordenadas, me daba menos, abro paréntesis, 1 sobre seno de teta, la derivada con respecto a teta, la derivada con respecto a teta, más 1 sobre seno de teta cuadrado, la segunda derivada con respecto a phi. Eso ya lo teníamos. Entonces, en el problema que estoy analizando en este momento, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Entonces, mi ecuación de onda para el átomo de hidrógeno es una ecuación, sí, que depende de R y teta phi, y voy a tener entonces la parte del laplaciano actuando sobre sí, la voy a poder escribir sin ningún problema como R. Acuérdese que esto tenía un menos acá. Fíjense qué pasa, aquí viene con un menos. Entonces esto tendría un menos acá, y aquí tenemos esto con más, y aquí tenemos menos. O sea, vamos a terminar cambiando los signos. Entonces, pilas con eso. Entonces, el laplaciano actuando sobre sí simplemente es, bueno, el término sobre R, para no volverlo a leer, acá actuando sobre R, más cambiamos el L cuadrado por el operador teta, que lo tenemos definido allá y lo escribimos acá, teniendo en cuenta, ojo, el signo. Entonces, o aquí quedaría escrito de esta manera, como quiera. Y aquí está escrito explícitamente. O sea, simplemente estamos escribiendo la ecuación diferencial, y para la parte del potencial, todo esto en amarillo es el laplaciano al cuadrado, y lo que sigue sería la parte del potencial. Y todo eso, todo lo que tenemos al lado izquierdo es el hamiltoniano actuando sobre la función de onda. Eso tiene que ser igual a la energía por la función de onda. Listo, esa es la ecuación de Schrödinger, sin ningún problema. Aquí va un término que me tragué, menos 2mh barra 0. Bien, entonces, ¿qué es lo que uno va a hacer con esta ecuación? Es una ecuación diferencial de segundo grado que depende de R, teta y phi, separación de variables. Obviamente ya no vamos a hacer la separación de variables a mano. Entonces, la separación de variables la hacemos definiendo psi igual a una función R sobre R. Acuérdese que por allá hicimos esa definición, la hicimos en... Profe, disculpe, Sí. en la ecuación de arriba porque ya no aparece el operador teta. Ah, porque devolvimos. Ya, está bien. Buena, pues, listo. Porque estamos usando, uno usa indistintamente esto. O sea, esto era simplemente para recordar. Nosotros llegamos, pero está bien que me lo preguntes, porque ahí es donde viene el juego. Nosotros, cuando hicimos, trabajando en Legendre, llegamos a esta relación, ¿cierto? Donde en el reemplazo de las cosas, nosotros teníamos que el operador teta era esto. Entonces, uno de ahí simplemente, o sea, todo esto con el signo menos era teta. Entonces, ¿qué es L cuadrado? Quítale el signo menos a este teta. L cuadrado sería 1 sobre seno de teta, derivada de teta, más 1 sobre seno de teta cuadrado, phi, segunda derivada con respecto a phi. Entonces, yo puedo estar cambiando el operador teta por el operador momento angular al cuadrado sin ningún problema, porque por esta ecuación que tengo acá, con esta equivalencia de que la suma de los dos da 0. Pero tengo que tener cuidado cuando hago el cambio, porque estoy jugando con un signo, ¿cierto? Porque cuando uso la igualdad, pero lo puedo cambiar de un lado para el otro sin ningún problema. Entonces, lo que se hizo aquí está el operador teta, pero lo puedo cambiar por L, y tengo que meterle un signo, pues tener cuidado con eso. Entonces, aquí está el signo metido. Ojo, está metido porque aquí sacamos como factor común un menos sobre todo el término. Entonces, hay un menos afuera, ahí uno tiene en cuenta el jueguito con los signos. Es la única diferencia, hay que tener cuidado que con el más y el menos, dependiendo cuando lo escribo. Entonces, por eso no apareció. Esa fue la razón. Entonces, lo volví a cambiar, o sea, volví a poner L cuadrado. ¿Y por qué L cuadrado?
ya se van a dar cuenta por qué es mejor tenerlo en L cuadrado. Entonces piensen que yo ahora voy a hacer la separación de variables, que era lo que les estaba diciendo. Entonces defino que es la función de onda, psi de r, teta y phi, es r sobre r, y voy a escribir la parte angular como lo hicimos allá, en términos de los armónicos esféricos, no en términos de los polinomios asociados de Legendre y las exponenciales imaginarias de las funciones oscilatorias. De una vez escribo los armónicos esféricos. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar a resolver la ecuación diferencial muy rápido, porque yo ya sé, y lo mostramos en la parte de armónicos esféricos, que los YLM son autofunciones de los L cuadrados. Entonces, cuando yo lo aplique, aplico el operador, yo lo único que tengo que dar es el valor propio o el autovalor por la autofunción, o sea, por el armónico esférico. Y eso es lo que vamos a hacer enseguida. Y no tengo que ponerme a resolver otra vez toda la ecuación diferencial. Entonces, esa es la fuerza de tener de ecuaciones de Sturmeville, ecuaciones de autovalores, porque me ayuda a resolver las ecuaciones diferenciales mucho más rápido, porque yo reemplazo el efecto del operador por el autovalor y la función. Entonces, bueno, es lo que la ecuación que está escrita aquí, simplemente la separación de variables pues que hemos hecho hasta granel, entonces ni siquiera la voy a nombrar, pues, o sea, esto es lo que ya, el método de separación de variables, pero hay que tener cuidado, pues, hacerla bien para que nos quede bien la ecuación. Listo. Entonces termina quedando la ecuación, esta es la segunda derivada en R. Aquí tendríamos el operador L actuando sobre YLM y abajo queda YLM. Ojo que hay un R cuadrado aquí y este es el término que queda como el término independiente. Y quedaría 2M sobre H barra K por R más la energía. Pasamos la energía que estaba al lado derecho a este lado y habíamos cancelado porque medimos por todo por R dividido R por YLM y entonces en el otro lado solo quedaba la energía sola y por eso quedó acá, pues de la separación de variables. Listo. Entonces, ¿qué es lo que? Y aquí ya, entonces ya uno no se pone a hacer lo que hacíamos por allá en los dos parciales pasados, en los tres parciales pasados, hacer todo ese cuento de la separación de variables y no pues, de resolver todo, ya uno, pues las cosas. Yo ya sé que L2 actuando sobre YLM, que lo vimos en esa parte, es igual a L por L más 1 YLM. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar eso de una en la ecuación diferencial. Entonces, al reemplazar esto en la ecuación diferencial por YLM, en la ecuación que tenemos arriba, fíjense que aquí, en este término de acá, tendría L por L más 1 por YLM y abajo YLM, ¡prum! Se fue el YLM. Entonces me va a quedar solo una ecuación diferencial sin necesidad de hacer nada. Me quedo con la ecuación diferencial en R, sin tener que entrar en, como dije, en todo ese detalle de la separación de variables, así como uno lo hace de manera usual. Entonces, ¿qué pasó? Este era el término que teníamos constante, que vendría o sea, este era el que venía de la energía, este era el otro que venía del potencial, este fue el que apareció, L por L más 1, que apareció por usar el armónico esférico, L cuadrado actuando sobre el armónico esférico, y el R que estaba dividiendo aquí ya pasa a multiplicar todo y me queda la ecuación que está marcada aquí con el número 6, que es una ecuación diferencial en R. ¿Qué pasa? Esa ecuación es medio grandota, pues tiene segundas derivadas, pero tiene un poco de términos para la parte que no tiene derivada. O sea, entonces, y uno la miraría así y diría nada. Pero como ya nosotros estuvimos viendo la clase pasada, la ecuación asociada a las funciones de Laguerre, no a los polinomios asociados, sino que está relacionada con las funciones de Laguerre, uno dice, esa tiene un poco de constantes. Entonces, la idea es, vamos a renombrar cosas y cambié todas estas constantes, les vamos a poner nombre a ver si llegamos a la forma de la ecuación diferencial que teníamos en la clase pasada o al final y a final de este repaso. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente vamos a renombrar todo el primer término 2m por e sobre h barra lo vamos a llamar la constante b, el 2mk sobre h barra lo vamos a llamar la constante lambda
y escribimos la ecuación diferencial. Queda esta ecuación diferencial de segundo orden. Y si ustedes la miran, todo ese término entre corchetes que acabamos de reemplazar son constantes. Entonces, esto se parece, si ustedes lo ven, se parece a la ecuación de Helmholtz. Acuérdense que la ecuación de Helmholtz es nabla cuadrado más, pues la definíamos así, k cuadrado actuando sobre sí, ¿cierto? Igual a 0. Esta es la ecuación de Helmholtz. Y a esta la llamamos, es la ecuación espacial de onda, porque la ecuación de Helmholtz aparece como cuando yo hago separación espacial y temporal en la ecuación de onda y la parte espacial me queda así. Entonces, y da soluciones pues armónicas como ya sabemos, o sea, son soluciones periódicas. Entonces, si yo miro esta ecuación en R, yo, segunda derivada y toda esta cosa, yo podría relacionar esto, llamar esto como k cuadrado y decir, eso va a ser una ecuación de onda. Entonces, efectivamente, eso es lo que se hace, pero esta ecuación es muy particular porque está relacionada con el potencial electrostático. Entonces, porque este término que aparece aquí es el potencial electrostático, la diferencia, ojo, es como si fuera, no es exactamente la ecuación de Helmholtz. Alguien, Santiago, el que las pilla, no, porque esta es una constante. Eh, Profe, eso le iba a preguntar, ¿por qué estamos diciendo que es una constante Sí, si ahí exactamente, aparece? aparece R. Entonces, lo único que quedaría constante sería este término acá. Entonces, en realidad, cuando uno tiene ondas que están amortiguadas o están, cuando el medio interactúa con la onda y la está modificando, puede pasar que aparezca en el coeficiente una dependencia sobre R. O sea, no es una onda, digamos, en el sentido, o sea, tengo un movimiento oscilatorio, pero no puede estar forzado o amortiguado. Entonces, en ese caso, las variables que aparecen, esto termina dependiendo de la variable, que no fui muy explícito en eso. Entonces, sí, la ecuación de Helmholtz habitual de la onda, digamos, en la parte espacial, sin ninguna alteración, sin ninguna fuerza restauradora o sin ninguna fuerza disipativa, esto es una constante. Pero cuando uno estudia ondas que están amortiguadas, como dije, ahí sí puede pasar eso. Entonces, pero eso no lo tratamos directamente, pues no lo hemos dicho explícitamente. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, sí, claro, este coeficiente no es constante. No es un coeficiente constante, depende de R. Sin embargo, la ecuación, como les dije, se llama la ecuación espacial de onda de Coulomb, porque eventualmente cuando yo tengo ondas amortiguadas o forzadas, entonces el coeficiente puede depender de la posición. Esa es esencialmente la cosa. Bien, pero es solamente el nombre. Entonces, esta es la ecuación diferencial que nosotros tenemos que resolver. Pero antes de entrar a buscar cómo sería la cosa, la idea es tener, R tiene dimensiones de longitud, dimensionalmente es posición, o sea que yo la tendría dimensionalmente que darle metros si estoy en el MKS. Entonces la idea es escribir esta ecuación con una variable que sea adimensional, pero sin violar, digamos, la estructura física, la parte dimensional del problema. Entonces la idea es definir ya sé que R depende de la longitud, porque es la posición, voy a definir R como una constante A por una variable X. Esta variable voy a decir que la variable sea adimensional, o sea, no tenga dimensiones, no va a estar en metros. Pero como estas tienen dimensiones de metro, la constante debe ser una constante que tenga la parte dimensional. Ese es un truco, digamos, para hacer eso. Entonces, vamos a hacer este cambio de variables con esa salvedad. O sea, cambiamos R, que es una constante que una variable que debería estar en metros, por alfa X no tiene dimensiones, pero la constante que multiplica X sí va a tener dimensión y va a tener dimensiones de metros. Entonces, esa es la idea. Y va haciendo este reemplazo, pues la ecuación de arriba, eso ya lo hemos hecho mucho y este es un reemplazo simple. La ecuación de arriba se puede reescribir sin ningún problema de la siguiente forma. Entonces, la variable que ya está aquí
de la que está dependiendo R ahora es una variable X que es adimensional. Queda entonces la ecuación diferencial, quedaría 1 sobre alfa, que es una constante que tiene dimensiones, pero segunda derivada de R con respecto a X, más B, que ya más lambda sobre alfa X, o sea, fíjense que cambiamos el R por eso, L por L más 1 sobre alfa cuadrado X cuadrado alfa RX. Así quedó cuando hago el reemplazo. Y quiero sacarme el alfa de encima en la ecuación, no me quiere subir, listo. Entonces lo que hago es multiplico por 1 sobre alfa toda la ecuación, entonces la segunda derivada queda sin nada, ya solamente, ya, esto estaba en derivadas parciales, inclusive desde el principio debería ser derivadas totales, bueno, me chispoteó. Al multiplicar por alfa, entonces desaparece de ahí, aquí quedaría un alfa cuadrado que vamos a entrar adentro de la ecuación. Entonces fíjense que aquí teníamos un alfa cuadrado, ese se va a ir, aquí hay un alfa, pero con el alfa cuadrado que entra arriba, entonces quedaría un alfa arriba y aquí quedaría un alfa cuadrado. Entonces fíjense que esta es la ecuación a la cual llegamos. Manténganlo un segundito en la memoria, eso sería B por alfa cuadrado, que es una constante, alfa por lambda sobre X, menos L por L más 1 sobre X2. Ahora voy a cambiar rápidamente el repaso que hicimos de los polinomios de Laguerre. Entonces, a los polinomios de Laguerre, en la última ecuación que nosotros vimos, la ecuación diferencial tiene esta forma. Fíjense que aquí aparece X, aquí aparece X2 y tenemos todas estas constantes aquí, ¿cierto? Todo este término y tenemos todo esto. No es exactamente, las constantes no son exactamente las mismas que allá, pero fíjense que la dependencia, si esto es una constante, menos un cuarto, todo esto, 2n más k más 1 sobre 2 es una constante, digamos, y X menos k cuadrado menos 1 sobre 4 es otra constante, es por 1 sobre X cuadrado. O sea que esta es la ecuación de las funciones de Laguerre que nosotros definimos en la clase pasada. Entonces, ¿qué es lo único que tiene que hacer uno para el caso del átomo de hidrógeno? Volvamos al átomo de hidrógeno. Entonces yo tengo esta ecuación diferencial. Yo lo que voy a tener que decir, y es lo que está escrito acá, voy a asociar cosas, aquí la puse en un orden distinto, asociar términos. Entonces aquí ya está la ecuación asociada de Laguerre que teníamos. Entonces lo que tengo que identificar son las constantes. Entonces, como esa ecuación asociada de Laguerre, pues de la función de Laguerre, las funciones que la resuelven, que son las psi, o las habíamos llamado phi, de allá la n de k, aquí, bueno, aquí le puse p de k, esa es una función de valores propios, o sea, es una función que se puede llevar a la forma de Sturm-Liouville, o sea, que yo puedo encontrar las autofunciones, entonces, todo lo que estábamos hablando previamente, pero esa función yo la definí así. Que fue lo que le hicimos allá. Entonces, identifiquemos cosas, ¿qué es lo que hay que hacer? La ecuación de arriba, el NR, entonces, esencialmente yo lo que estoy diciendo es, la ecuación de arriba, R, va a ser proporcional a las funciones psi de pk, ¿cierto? Bien, y vamos a tener las siguientes constantes. La que está con x cuadrado menos x cuadrado, arriba tenemos la constante L por L más 1 y en el otro tenemos menos k cuadrado menos 1 sobre 4. Es decir, menos k cuadrado menos 1 sobre 4 tiene que ser igual a L por L más 1. Estamos teniendo esa asignación. Y simplemente vamos a asociar, a partir de esto, vamos a decir k cuadrado a que ser igual, se puede escribir igual como k por L más un medio al cuadrado, y de aquí lo que k cuadrado, y aquí lo que uno puede llegar a escribir es que k es igual a 2L más 1
con la condición de que K sea mayor que 0. Entonces, simplemente estoy identificando las constantes. Y el -1/4 está asociado aquí en la ecuación que uno lo ve, dice -1/4, entonces sería todo este término, 2P más, todo esto de acá, 2P más K más 1 sobre 2. Listo, ese es -1/4. A ver, ese lo tengo aquí abajo. Entonces, no lo hice en el orden, véalo acá. Entonces, es todo ese término de acá, yo lo llamo en la otra ecuación alfa por lambda. Listo. Entonces, alfa por lambda, véalo acá. Es 2P más K más 1 sobre 2. Y como yo ya sé, ya condicioné acá, aquí, en la primera parte, entonces yo digo K tiene que ser igual a esto y entonces establezco la siguiente relación para alfa por lambda. Digo que la alfa por lambda es igual a P por L, a P más L más 1. Listo. Y me quedaba faltando el término independiente que lo puse de tercero, debería seguir el... Entonces, ¿qué sería? B alfa cuadrado, y eso tiene que ser igual a -1/4, que es lo que tenemos en la ecuación. Entonces de aquí uno simplemente con esto despeja alfa cuadrado, y entonces alfa cuadrado sería igual a -1 sobre 4B, pero nosotros ya podemos decir qué vale B, porque nosotros habíamos definido B, que era la constante en términos de la energía, 2M por H, por la energía, perdón, 2M por E sobre H barra cuadrado. Entonces, ya uno empieza a escribir, digamos, las cosas en los términos que deben quedar. Entonces, yo tengo esto. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Yo, como ya sé que vale alfa y aquí tengo esto, voy a reemplazar esta condición, esta última condición. Entonces, pero esto está, yo aquí tendría alfa cuadrado. Entonces, ojo que puedo tener, y aquí hay un menos. O sea, tengo una constante elevada al cuadrado que me da, esto es positivo, todo esto, y a mí un menos, o sea que tiene que tener una I, tiene que tener una I imaginaria, porque la única manera que aparezca un menos ahí es que tengo un I, y además hay una raíz de por medio, entonces tengo que jugar con los signos. Entonces, fíjense que yo aquí tendría entonces el alfa cuadrado, pero quiero utilizar esta asignación de alfa por lambda para establecerla explícitamente. Entonces tengo que escribir alfa. Por eso tengo que escribirla en forma de alfa. Entonces eso tiene que tener una I para que me dé el negativo, y además tengo una raíz cuadrada que tengo que trabajar con el más menos. Entonces el alfa, que lo señale aquí, debería escribirse como más o menos y la raíz cuadrada de h barra cuadrado sobre 8me. Y después lambda también la teníamos arriba y la reemplazo de una vez, porque tenemos en esta expresión alfa por lambda, pero lambda la habíamos definido previamente. Entonces lambda es 2mk sobre h barra cuadrado. Entonces simplemente la escribo, listo. Entonces lambda es 2mk, listo. Y todo esto termina siendo igual a P por L más 1. Listo, hasta ahí vamos. Simplemente hemos hecho toda la asignación entre las dos ecuaciones y establecimos las relaciones entre las cosas. Bueno, aquí tenemos, pues seguimos con la asignación aquí, para establecer alguna condición sobre el P. Entonces tengo esto, la idea es que todo esto tiene que ser mayor que 0, y la única manera que esto sea es que mayor que 0 es que P sea mayor que 0 y L mayor que 0. Eso esencialmente lo necesitamos así. Y a partir de esto establecemos esta condición. La energía va a ser igual a menos el valor esperado, el valor, pues el módulo de la energía. ¿Por qué? Porque el módulo de la energía, porque cuando despejemos de aquí, tenemos que considerar el módulo eventualmente. Entonces, el módulo de la energía, porque tenemos que trabajar con este término acá y necesitamos esto. Entonces, vamos a decir que la energía esencialmente va a ser menos el módulo de la energía,
y lo metemos en la expresión que hay aquí arriba. Entonces la expresión quedaría la raíz de 2mk cuadrado, 2h barra, la energía. Acuérdense que teníamos un menos y nos quedamos en el, y eso va a ser igual a P más L más 1. Necesitamos que todo esto es mayor que 0. Entonces, y con el módulo aquí, todo este término de acá, vamos a considerar que el término sea mayor que 0. Entonces, hasta aquí lo que vamos es que P es entero y L es entero. Pero nosotros teníamos la condición desde por allá que NE, vamos a ver si la tenemos en algo, se me trabó. No la escribí por allá. Pero N debe ser igual a PL más PL más L más 1. ¿De a dónde viene eso? De la ecuación, no quiero irme a la ecuación de Laguerre. O sea, nosotros condicionamos, pues para el otro, o sea, nosotros tenemos que condicionar, nosotros teníamos aquí P, ¿cierto? Y aquí eran K. Entonces, la idea es que todos estos términos van a estar condicionados con la ecuación diferencial. Y además tenemos los L's. Volvamos a... ¿Qué va a condicionar todo? La ecuación diferencial. Entonces, acuérdense, nosotros tenemos una ecuación diferencial que van a aparecer varias constantes. Entonces, aquí tenemos las constantes. En la parte de los armónicos esféricos, la constante que hace el desacople entre la parte radial y todo eso es L por L más 1, es la constante L. O sea, esta constante es del desacople de la ecuación diferencial. Y tenemos que relacionar con los valores propios, porque nosotros estamos escribiendo la ecuación de Sturtevant. Nosotros estamos diciendo phi sub n igual a E sub n phi sub n, ¿cierto? Entonces, estos son los valores propios de esta ecuación completa. Entonces, ojo que tenemos un n que va a estar relacionado con el L que aparece acá. Y todos deben estar condicionados a ese valor. Entonces, y aquí tenemos un K que aparece de la solución. No, esta es la constante. Esta acá es la constante de la parte. Entonces, aquí solo tenemos MK, hasta ahí no hay más contadores. Listo. Entonces, vamos a mirar que queden bien los. Listo. Claro, el error aquí fue haberle puesto. Entonces vamos a hacer una cosa, porque el CK ya lo teníamos asignado, que era la constante electrostática, ¿cierto? Porque este K que aparece aquí en la ecuación asociada no es la constante electrostática, entonces uno se puede enredar aquí. Entonces vamos a cambiarlo para poder interpretar bien esto. Entonces cambiemos esto por un M. Entonces sería PM, ¿cierto? Y aquí sería PM. Pero tengo que fijarme, y este que aparece, entonces en la ecuación asociada de Laguerre no es el K, o sea, el problema de no poner cuidado y usar la misma letra para dos cosas distintas. Entonces, pucha, ¿qué era? Era M cuadrado, ¿cómo era el término? Aquí, M cuadrado menos 1. M cuadrado menos 1. Sí, M cuadrado menos 1, listo. Y aquí es M. Listo. Entonces seguimos, esto es M, hay que ponerlo así, esto es M, aquí va a quedar con M para poder condicionar bien esto. Entonces aquí tendríamos M. Lo mejor es escribir M aquí. M cuadrado para que no se me confunda con la otra. M, listo. Y ahí sí vamos. Y ahí hay una masa. Ay, fue pucha. Y aquí ya es la masa, sí. Ay, espera, pues. Entonces,
¿Qué Dejemos la otra masa letra? ¿Será que como una M', S? dejemos la masa como M', que esa solo aparece ahí y ya queda claro. Listo, listo. La masa como M'. O sea, vean, es por la interpretación de las constantes, es solamente por eso. Listo, pongamos la masa como M'. Listo, la masa M'. O sea, donde aparezca de ir para arriba, porque si no, listo. Entonces, que M' es la masa y M es la otra cosa. Entonces, cuando ustedes lo reconstruyan, simplemente van a reemplazar. Entonces, tenemos alfa lambda P y aquí vendríamos con un M, ¿cierto? Aquí sería entonces M el que encontramos, exactamente, alfa P L más 1, listo, ahí no hay problema. Esta sería M', no es el mismo, este es M', y aquí PL ya está bien ahí, no hay problema. Listo. Aquí seguimos, este es M', no habría problema, PL más 1, no tenemos problema, esto debe ser M'. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto, fíjense que la energía está, la voy a tener, la estoy definiendo en términos de valores propios asociados a la energía. Entonces, ¿cómo era que estábamos escribiendo nosotros en la ecuación de Schrödinger? Si sub n igual a E sub n, si sub n. Entonces, esto, que es lo que me está relacionando la ecuación de la energía, tiene que estar acotada, es igual al n que estábamos llamando en la ecuación de Schrödinger para los valores de energía. O sea, entonces el n va a ser igual a PL más 1 y debe ser entero. Esa era la razón por la que hay que escribir eso. Pero este PL más 1 yo lo encontré, lo acabo de escribir en términos de M', que es la masa, pues raíz cuadrada, K cuadrado, que es la constante electrostática, sobre 2, la magnitud de la energía, por H barra. O sea, escribo el N, pero este N es este que aparece acá y que debe ser igual a esto, y de ahí escribo la energía. Entonces, simplemente, ¿qué encontramos a partir de esta ecuación? Encontramos que la energía está cuantizada. Esencialmente es eso, que era lo que uno esperaba. Entonces, la energía está cuantizada y va a depender de valores de N. M' es la masa, y el resto son constantes. Listo, tenemos entonces, aquí abajo ya había escrito lo de la energía cuantizada, tenemos entonces la energía, ya tenemos, entonces habíamos dicho que menos el valor absoluto de la energía es la energía, pero ya dijimos que está cuantizada, o sea, son los valores propios de lo que yo estaba proponiendo ahora y los escribimos de manera explícita. Entonces simplemente ya tenemos el valor del valor absoluto de la energía y escribimos eso. Entonces tenemos esta expresión que es la que uno va a necesitar para la energía. Entonces sigamos. Pero toda esta discusión fue sobre las constantes, pero ya sabemos cómo viene la energía. Entonces ahora la función de onda entonces que yo propuse es phi de r de teta y phi igual a r sobre r y lm de teta y phi. Y que simplemente uno la escribe, o sea, hay que colocar una constante porque esa es la solución general, digamos, a la ecuación que tendríamos. Sería así, esta es la constante que tendríamos que determinar y vamos a empezar a identificar los contadores. Entonces ya sabemos que este es M. Este es M. Que M es igual a 2L más 1. P, habíamos dicho que P más L más 1 era N, lo identificamos con el de la energía, entonces despejamos el P. A partir de ahí, vamos a despejar el P, porque el L es la constante de separación de la ecuación diferencial, o sea, ese proviene directamente. Los otros, el P y lo que tengamos adicionalmente son de la construcción. Entonces, necesitamos establecer explícitamente el P. Entonces, P es igual a N menos N menos L menos 1. Listo. Y habíamos dicho que X, R era igual a alfa por X, entonces X, todo lo que está en X, vamos a retomar todo, vamos a reemplazar después las X por R sobre alfa, pero nosotros ya encontramos alfa arriba. Entonces, explícitamente alfa es igual a H cuadrado por N sobre 2M
K y ahí. Entonces, ojo, aquí. Entonces, aquí hay que poner 2 M's. Entonces, esta sería la masa. Y este sería el M. Listo. Ya tenemos todo. O sea, ¿por qué? Porque yo ya sé en qué términos escribí todo. La función de onda del átomo de hidrógeno es, yo dije, ¿qué es eso? En la parte radial tengo la función de Laguerre, porque eso fue lo que acabé de identificar con toda esa carreta que acabé de echar. La parte radial es la función de Laguerre y la parte de teta y phi son los armónicos esféricos. Entonces, la solución, la ecuación de onda para el átomo de hidrógeno van a ser, entonces, en la parte radial, la función de Laguerre, escrita en términos de R, no de X, entonces devolvimos todo, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos X medios, pero hay que escribir X como R sobre A, entonces quedaría menos R sobre 2 alfa, ¿cierto? Por R a la L. ¿Y aquí qué tenemos? ¿Por qué? Porque aquí tendríamos 2 contadores, P, ¿cierto? Era lo que habíamos dicho previamente, y arriba M. Y habíamos dicho que M era igual a 2L más 1 y P, se me perdió, P. Y aquí uno puede despejar P, ¿dónde fue que lo despejé? Aquí. P es igual, aquí abajo, aquí. P es igual a N menos L menos 1. Entonces simplemente hay que escribir las cosas con los términos que encontramos. Por eso la discusión sobre las constantes. Entonces, aquí teníamos P y aquí arriba M. Entonces el P es NL menos 1 y arriba el M es 2L más 1. Eso es simplemente se reemplaza. La variable era X, pero X es R sobre alfa. Entonces R sobre alfa. Y lo que sigue es el armónico esférico. Listo. Esta es la solución al problema del átomo de hidrógeno. Esta es la ecuación de onda. Entonces, en cuántica, cuando uno resuelve el problema, uno que tiene que encontrar las autofunciones, es decir, las funciones de onda que son autofunciones a la ecuación diferencial. Entonces, yo ya tengo el hamiltoniano para el átomo de hidrógeno que lo escribimos explícitamente arriba, pero yo ahora escribo mis autofunciones y mis autofunciones las voy a escribir psi de N, L y M. Y esto va a ser igual a la energía epsilon sub N psi N, L, M. Eso es lo que estamos diciendo. Pero estos números que están apareciendo aquí, ustedes ya los han visto en alguna parte. L, N y M son lo que se llaman los números cuánticos. Quedaría faltando uno. ¿Cuál falta? ¿No se acuerdan de los números cuánticos? De introducción a la física o de la química del bachillerato. ¿No se acuerdan? ¿Cuáles son los números cuánticos? Nada, ninguno se acuerda. Profe, creo, Sí. pero pues no estoy muy segura que era como un medio y pues más o menos un medio, pues de ahí como en adelante. Entonces, los números cuánticos que uno maneja es N, L, M y después viene S. S es el spin del electrón. Esto lo introdujo Dirac para el electrón, pero eso cuando se estaba haciendo el modelo del átomo de hidrógeno, nosotros aquí no estamos discutiendo porque Dirac hizo una contribución posterior al modelo del átomo de hidrógeno desarrollado por Bohr. Entonces, ¿qué pasó? Él introdujo el spin del electrón que va para el caso del electrón, que era lo que estaba diciendo Natalia, fue la que me habló, ¿cierto? Menos un medio. De ahí viene eso. Entonces, pero nosotros en este momento no estamos considerando, no hemos metido eso, pero cuando uno ve en los cursos introductorios le mencionan eso, los números cuánticos son LM y S, digamos, siendo ese el spin del electrón, pero como dije, en este momento no hemos llegado a esa consideración. Entonces, nos quedamos solo con los 3 primeros. Pero vean entonces la cosa interesante de esto, y aquí es donde va a aparecer esto. Entonces,
Ya vimos que L tiene que ser, es un entero positivo por las condiciones que teníamos allá arriba. Entonces vamos a tener las siguientes cosas. Primero, por las condiciones que tenemos, para cada L debe haber 2L más 1M, porque dijimos que M era igual a 2L más 1. Perfecto. Entonces, una vez yo defina un L, yo voy a poder tener valores de M que van a ir desde menos L hasta L. Entonces tendría 2L más 1 valores. Entonces tendría menos L, menos L más 1, menos L más 2, hasta L igual a 0 y luego hasta a que llegue a L. O sea, tengo 2M más 1 valores. Listo. Pero además voy a tener que L, porque esto sobre el polinomio de Laguerre se tiene que cumplir que esto sea de un índice positivo, por la forma en que se definieron los polinomios de Laguerre. Entonces, este que es el subíndice aquí abajo, que era lo que nosotros llamamos P, ¿cierto? En algún momento allá arriba, ese subíndice es mayor o igual que 0, por la definición en los polinomios. Entonces, y eso es PL menos 1. Entonces yo tengo que establecer esta condición, que esto sea mayor o igual que 0. Pero esta condición que viene desde los polinomios de Laguerre, entonces me establece la siguiente condición para L en términos de N. Lo que me está diciendo es que L debe ser menor o igual para que esta condición de arriba se cumpla a N menos 1. Entonces, estas dos cositas son el gran juego que hay para trabajar en la construcción de los modelos atómicos, porque uno, y de los orbitales atómicos, porque uno tendría N. ¿Qué es N? Entonces, y enseguida vamos a hacer una. N esencialmente es el contador del autovalor de energía, me da la energía, el nivel de energía. ¿Por qué? Porque el famoso N que estamos tratando es este. Apareció aquí y es esto, ¿cierto? Ese es el N. Listo. Después tenemos L, pero L es que L apareció con los armónicos esféricos cuando yo aplico el operador momento angular. O sea que esto tiene que ver con el momento angular. Perfecto. ¿Y qué sería el M? El M, acuérdese que ese término que aparece allá era la proyección sobre el eje Z, ¿cierto? El teta. Entonces, esta es la proyección sobre el eje teta, sobre el eje Z, el M. Entonces, eso es lo que tenemos, pero ya vamos a tener, entonces, esto va a ser el nivel de energía, este el momento angular y esta es la proyección sobre Z. Entonces, ¿a qué llegamos? Que L, el momento angular, va a estar acotado por N. O sea, L debe ser menor o igual que N menos 1. Y además, M va a tener 2L más 1 valores. Es decir, una vez este acote el L, este L me va a decir cuántos M vamos a tener. Y aquí viene la cosa, la construcción de los niveles atómicos que ustedes debieron haber visto por allá en el bachillerato inclusive, y aún no, más o menos no entendía por qué, cómo venía la cosa. Entonces, aquí en el lado derecho, encerrado ahí en el rectangulito negro, están las condiciones, ¿cierto? L menor o igual que N menos 1 y M igual a 2L más 1. Entonces, arranquemos. Cuando N es igual a 1, ¿por qué N tiene que ser mayor que 0? No puede ser igual a 0. Porque no habría energía en ese caso. Exactamente. Bien. O sea, es tan simple como eso. Es eso. Pues yo por ahí empezamos a poner mayor que 0. Es eso, porque ese es no tendría energía. Y es un sistema que tiene energía, porque tiene una energía potencial. Pues, o sea, entonces la energía no puede ser 0. Entonces hay que arrancar con N igual a 1. Listo. N igual a 1. ¿Qué me dice el pastelito? Que L es menor o igual que N menos 1. Si N vale 1, esto vale 0. A L no le queda, como es menor o igual, solo le queda el igual como condición. Es decir, el L solo puede valer 0.
Cuando n es 1, como esta condición se tiene que cumplir, por lo que ya estábamos hablando arriba, entonces a L solo le queda que valga 0. Y como M tiene 2L más 1 valores, pero L vale 0, aquí solo le queda tener un valor. Solo tiene 1. ¿Cuál valor? O sea, esto es el número de valores. Por eso aquí hay que poner cuidado, porque este es el número de valores. ¿Cuántos valores va a tener? Entonces, solo va a tener un valor, pero ¿cuál? ¿Cuándo esto arrancó? 0, porque es el único valor, porque esto arranca desde menos L, ¿se acuerdan? Que fue lo que escribí allá, hasta más L. Eso es lo que está diciendo esta condición. Entonces, el único valor que queda es 0. Entonces, M solo puede tener 0. Ahora vamos para el otro, para el segundo nivel de energía, es decir, el segundo orbital, las famosas órbitas. Entonces, el segundo orbital sería n igual a 2. ¿Qué pasa con el L? Entonces, el L ahora, cuando esto vale 2, es 1. Entonces, L puede ser igual a 1, porque sería el igual, y puede valer 0, porque n es 0 es menor que n. Perfecto, pues que n es 1, o el mínimo valor que puede tener es 1. Entonces, L puede tener dos valores para cumplir esta condición, 0 o 1. Ah, perfecto. Y una vez tenga el L me va a condicionar el M. Entonces, para L igual a 0, como en el caso anterior, pero mire que para N igual a 2, esto se abrió en dos casos, L igual a 0 y L igual a 1. Ahora, para L igual a 0, solo puedo tener un único valor de M. M igual a 0, listo. Ahora, para L igual a 1, entonces, ¿cuántos valores de M voy a tener? Voy a tener 2 más 1, 3 valores. 3 valores. Y entonces, ¿cuáles valores? Si estoy arrancando desde menos L hasta L, o sea, desde menos 1 hasta L sería menos 1, 0 y 1. Véalos acá. 1, 0 y menos 1. Ah, perfecto. Y entonces esto sería el primer orbital, ¿cierto? Que es el primer nivel de energía. Eso es lo que llama uno en el átomo de hidrógeno. El segundo orbital, aquí lo tiene. El tercer orbital, entonces, ¿qué pasa ahora? N vale 3, entonces tendríamos, L tendría que ser menor o igual que 2, entonces le queda que valga 0, que valga 1 o que valga 2. Entonces, y eso condiciona a los M. M igual, aquí ya calculamos cuando son aquí 2, entonces tendríamos 4, tendríamos 5 valores. Véalos aquí. Entonces iría desde 2 hasta menos 2. 2, 1, 0, menos 1 y 2. 5 valores. Entonces, ahí tenemos esto. Entonces, estos son los niveles. ¿Qué fue lo que hizo después Dirac? Y propuso, no, las partículas tienen spin. Y lo iba a escribir en inglés. Spin, ¿cierto? Y definió, y el electrón en particular es una partícula que tiene spin y tiene spin cimentero. Y el spin cimentero, entonces, que va a valer más o menos 1/2. Ojo, comentario global de esto. A partir de lo que el valor de spin que definió Dirac, las partículas cuánticas se dividen en dos clases. Las que tienen spin cimentero, que se llaman fermiones, y después lo van en el curso de estadística. Los fermiones van a obedecer una cosa que se llama la estadística de Fermi-Dirac y van a cumplir el principio de exclusión de Pauli. El principio de exclusión de Pauli es para los fermiones. ¿Y qué dice? Los fermiones son las partículas cuánticas que tienen spin cimentero. O sea, el electrón vale 1/2, pero hay partículas que pueden tener spin de valor 3/2 o cosas así. Entonces, Pauli propuso, todos los que son fermiones no pueden tener los mismos números cuánticos, está prohibido. No pueden tener todas exactamente los mismos números cuánticos. Ese es el principio de exclusión de Pauli. Y las partículas que no cumplen ese principio, acuérdense que un principio desde el punto de vista formal es algo que no se demuestra, pero a partir de eso uno construye todo un andamiaje teórico.
y cualquier otra cosa que se deduzca a partir de eso se demuestra, pero el principio no se demuestra. Entonces el principio es, hay unas partículas que se llaman fermiones y tienen que cumplir ese principio. Y hay otras partículas que se llaman bosones y no cumplen ese principio. Los bosones tienen spin entero. Y por ejemplo, el fotón, que sería la luz, pues el fotón tiene spin igual a más o menos 1. Es un spin entero. No cumplen el principio de exclusión de Pauli. Significa que todos pueden tener el mismo número, todos los mismos números cuánticos. ¿Qué pasa? Pueden existir todos en un mismo nivel de energía. Un solo nivel de energía pueden tener todas las partículas bosónicas juntas ahí y no tienen problema. Pero no los fermiones. Los fermiones, los niveles de energía se van a llenar para los fermiones. Entonces, necesariamente hay que ir ocupando niveles de orden superior. Los bosones tienen esa ventaja de que pueden estar todos juntos aglomerados, o sea, en un solo sitio, digamos así, anti-COVID, ¿cierto? Pero no van a interactuar entre sí. El principio, una de las consecuencias, y eso después lo verán, los bosones no interactúan entre sí. Interactúan con fermiones y cosas de esas, pero entre ellos no interactúan. En cambio, los fermiones, como el caso del electrón, puede interactuar con otro electrón o puede interactuar con un protón que es otro fermión. Entonces, esa es la gran diferencia de todo este carretazo. Por eso esta parte aquí no está. Meter el otro número cuántico, el número cuántico del spin. Entonces, todo esto para culminar en lo siguiente. ¿Qué pasa con el primer nivel orbital? Pensando cuántos, como estoy en el átomo de hidrógeno, no tendría problema, solo hay un electrón, entonces ese electrón puede estar en cualquiera. No tiene el principio, en cualquier nivel, desde n igual a 1 en cualquier nivel de esos, puede estar. ¿Por qué? Porque en todos está cumpliendo el principio de exclusión de Pauli, no va a tener problemas para el átomo de hidrógeno. ¿Por qué? Porque solo tengo un electrón. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, con el átomo de helio, que es el que sigue en la tabla. ¿Cuántos electrones tiene? Tiene 2 electrones y 2 protones, tiene 2 menos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo vaya a escribir n igual a 1, tengo L igual a 0, listo, y tengo m igual a 0 en el primer nivel de energía, que se llama el nivel fundamental. Para el helio, ¿qué pasa? Si yo no introduzco el spin, en el primer nivel de energía solo podría haber un electrón, pensando en el principio de exclusión de Pauli. ¿Por qué? Porque ya con esto tendría, si aparece otro electrón, va a tener n igual a 1, L igual a 0 y m igual a 0. Va a tener los mismos y no puede ser. Entonces, ahí fue donde es necesario introducir el cuarto número cuántico. Entonces, n igual a 1, L igual a 0 y m igual a 0. Y ahora introducimos el spin que propuso Dirac para salvar el problema en el principio de exclusión. Entonces tendríamos menos un medio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo aquí, en el primer nivel de energía, voy a poder tener un electrón que tenga 1, 0, 0, menos un medio, va 1. Y puedo tener otro electrón que tenga 1, 0, 0, menos un medio positivo. Es decir, puedo tener 2 electrones. Entonces, la configuración del primer nivel de energía para el helio, necesariamente hay que meterle, sin lugar a dudas, la idea del cuarto número cuántico, que es el spin. Bueno, con esto... Profe, sí, dime. ¿Y qué determina cuántos niveles de energía puede tener un átomo? Nada. Buena pregunta. O sea, ustedes lo van a ver. En teoría, los niveles de energía pueden crecer. ¿Qué es lo que va a pasar? A medida que yo voy aumentando los niveles de energía, mire que se aumentan las posibilidades de lo que yo pueda, los subniveles que tengo con eso. Entonces, simplemente lo que va limitando eso es que a medida que voy subiendo niveles de energía en el problema cuántico, me estoy acercando a
a los casos cuánticos. Entonces, cuando ya el n es muy grande, lo primero que uno se encuentra en eso, y lo van a ver, digamos, en sus cursos, va a llegar a lo que se llama una aproximación cuasi clásica. Es decir, no es clásica porque estamos hablando de niveles discretos, pero el número n es tan grande que voy a tener tantos subniveles ahí que voy a poder acomodar tantas partículas como quiera, digamos así, porque esto crece mucho. Fíjense que clásicamente nosotros no teníamos discriminación de si la partícula es un bosón, es un fermión, pueden ocupar los niveles de energía sin esas restricciones. Estas restricciones aparecen por efecto de la discretización que hicimos. Entonces, cuando el n es muy grande, yo voy a llegar a un comportamiento muy parecido al comportamiento clásico. Entonces, ese es el límite cuasi clásico. Entonces, ese es el límite, digamos, pero no es un límite de decir, no, es que voy a llegar, no puedo subir hasta tanto. No, a uno le dicen, bueno, entonces que si usted empieza a subir de niveles, usted va a llegar a esa, ya no está trabajando en un problema cuántico, sino que ese problema se puede interpretar prácticamente desde el punto de vista clásico. Entonces, esto está una aproximación cuasi clásica. Es esencialmente eso lo que están diciendo. Esa es la respuesta. Entonces, en teoría es ese, digámoslo así, es como tener una escalera disponible o escalones disponibles, ¿cierto? ¿Hasta dónde puede subir, que son los niveles de energía? Depende, no hay restricciones, depende de la energía que yo tenga disponible para subir el escalón. Entonces, ¿y qué pasa, digamos, para el electrón? El electrón, para subir a un nivel superior, necesita una energía, hay que dársela. Porque él con sin nada de energía, él se va a quedar, o sea, va a tener la energía del nivel fundamental, o sea, cuando n vale 1, este es el nivel fundamental. Y la teoría dice, todos los sistemas físicos tienden a estar en su nivel fundamental, eso es un principio. Ahí Profe, todos, ¿y cómo es que en el primer nivel de energía el momento angular es cero? ¿Eso físicamente cómo se interpreta? que el momento angular sea 0. ¿Qué pasa? Que no está rotando, entre comillas, ¿cierto? Que no estaría rotando, ¿cierto? Pero no está rotando como que no le está dando vueltas al protón o que no está rotando sobre sí pero es mismo. que, entonces, bien, yo quería que llegaras a eso. Pero ¿cuál es el problema? Es que esto, o sea, uno lo llama momento angular y uno ahí mismo piensa en el momento angular clásico. Entonces, el problema con la cuántica es que uno siempre trata de hacer una analogía con lo que uno conoce con su sentido común. Y la clásica, un trompo rotando, cualquier cuerpo girando, son las cosas que uno ve, digamos, en la vida cotidiana y uno está pensando en eso. Pero la cuántica no tiene esa connotación. Entonces, ¿qué pasa? Hay varias cosas que uno lo que tiene, y después lo van a discutir, el nivel de energía no es un orbital, es una nube de probabilidad. O sea, no es que el electrón esté girando como en el modelo solar, ¿cierto? No, porque ese es el cuentecito que a uno le metían y todavía lo siguen haciendo. Entonces tú tienes protón y esto aquí, esto no es que el electrón esté haciendo esto, porque cuando L vale 0, el electrón no debería estar haciendo eso porque no hay momento angular. Lo que le dice a uno la cuántica es que hay una probabilidad de encontrar el electrón en una distribución alrededor del núcleo, pero no le está diciendo que hay una probabilidad de encontrarlo en alguna parte de ahí, no más. Es como una nube, digamos, que está tapando todo y alguien se está escondiendo ahí. Entonces la persona que está escondida detrás de la nube, que sería el electrón, puede estar quieto, puede estar girando sobre su eje o no, si yo hago las analogías clásicas, porque el momento de spin uno lo puede interpretar como si estuviera girando sobre el eje. Es una especie de giro intrínseco, es un momento angular intrínseco, se llama eso. Entonces, eso se puede mirar así, pero es una forma como de entenderlo, como visualizarlo. Y a mí me lo decía mucho el profesor Lorenzo de la Torre,
y decía, muchachos, cuando estábamos en los cursos, un electrón, cualquier cosa que usted se imagine de un electrón, no es. O sea, un electrón está escrito por la función de onda de un electrón, pero el esquema físico de lo que es un electrón, cualquier cosa que usted se imagine, no es. Lo único que es un electrón es un clic en un sistema de detección. O sea, cuando algo detecta el electrón, hace clic, pues, o aparece una microcorriente, y ¡tran! Eso era el electrón. Esa es la visión experimental desde el punto de vista, y inclusive eso era, ¿por qué medir destruye el electrón? O sea, cuánticamente una vez usted lo detectó, dejó de existir. O sea, entonces ese era el electrón. Cuando fue detectado y un detector marcó la existencia de ese electrón, cualquier otra cosa que usted se imagine no es. Entonces, les queda camino para esto, o sea, pero ese es por eso la cuántica es una cosa, desde el punto de vista conceptual, es una división realmente cómo se miraba el mundo desde el punto de vista clásico. Entonces no pretendo que les quede completamente claro en este momento la idea, pero es eso. O sea, claro, esto L0 significaría que no girara y uno está pensando en el orbital girando. Entonces, sí es complejo con eso. Bien, entonces, para resumir, pues, termino aquí la presentación. Entonces, de los polinomios de Laguerre, pues queda pues la parte formal, que son pueden haber pues, las demostracioncitas ahí de ortogonalidad y algunas de esas relaciones de recurrencia, pues que yo lo único que hizo fue ponerlas ahí. Eso sería, digamos, lo que habría que hacer. Y el único caso físico, digamos, que se debería tratar es el átomo de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Reconstruir esto y pensarlo bien, ¿cierto? Y porque uno puede hacer cambiecitos. Mire que la enreda que me pegué solo con cambiar una letra y después me encontré con la M de la otra, porque uno y la K y la otra K. Entonces, porque en realidad ese es el caso que hay que hacer. Entonces, eso sería, digamos, lo del tema del parcial del último parcial para esto. Y como digo, no pretendo que todavía cojan toda la parte cuántica de este problema, porque ustedes apenas van a entrar, digamos, a los cursos de cuántica. Cuando ya estén ahí en el curso con Boris o con José Luis, el que les dé el curso, yo creo que tendrán más tiempo de discutir eso, porque de las partes bonitas de la física es eso, o sea, la cuántica es una de las teorías porque va fuera, digamos, del sentido común y todo eso. Más a Einstein nunca le gustó, ustedes lo saben, o sea, no le gustó, o sea, con la expresión Dios no juega a los dados, porque en realidad eso que yo les decía es una probabilidad de encontrar el electrón en un sector alrededor todo borroso, como si hubiera una nube alrededor de eso y dentro de esa nube estuviera un electrón por ahí y entonces hay una probabilidad, usted es capaz de encontrarlo. ¿En qué parte está? Eso es lo que describe la cuántica. Entonces le calcula la probabilidad, que es el valor esperado de encontrar el electrón en alguna posición o en alguna cosa. Pero una vez lo determinó, ya el electrón fue detectado, ya dejó de ser. Entonces es como la cosa. Bueno, ¿alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues bueno. Profe, Sí, dime. cuando usted dice resolver el átomo de hidrógeno, está haciendo referencia a esa encontrar la función de probabilidad del electrón alrededor del protón. Es que, listo, buena pregunta. Ya te voy a decir qué es la cosa. No quiero que entremos en la cuántica todavía. O sea, nosotros ya... volvamos, vengamos acá. ¿Dónde está? Acá. Y vamos a ponerle este colorcito. Esta es la función de onda del electrón en el átomo de hidrógeno. La encontramos matemáticamente. Entonces, ¿qué es lo que dice la cuántica? No, la idea es encontrar el valor esperado de esto. Entonces, por ejemplo, esto es parte de la teoría de cuántica, por eso, entonces la energía uno la escribe así, el valor de energía es el valor esperado de la energía y eso termina siendo una integral que va a incluir aquí a la función de onda
en este caso del electrón en el complejo conjugado, actuando sobre, o sea, este sándwich. Hay que hacer esto. Pero esto es un valor esperado, porque esto se parece, o sea, como estos son autofunciones, aquí qué pasa. Entonces, y hace uno esto, porque ¿qué le va a dar eso? Exactamente. Entonces, esto es una definición que desde el punto de vista estadístico es un valor esperado, es un valor promedio. A eso significa eso. Entonces, miren lo que con lo que ya tenemos, ustedes se van a dar cuenta que eso va a dar un valor. ¿Y cuál valor va a ser? Mire que esto es tan simple como esto. Aquí tengo el complejo conjugado de esto. Actuando sobre esto me da el autovalor. Estas son autofunciones, hay que colocarlas así. Pues yo ahí. Y entonces aquí quedaría esto es una constante, ¿cierto? Entonces esto va para afuera y aquí quedaría esto, que esto en teoría debe ser la normalización de la ecuación de onda. Es decir, esto que es un valor promedio es el autovalor. Entonces eso es lo que yo obtengo. Cuando uno habla, entonces, pero eso es un valor esperado, o sea, es un valor que termina, porque esta definición es una definición de valores promedio, digámoslo así. Pero digo, hay espacio en cuántica o cuando vean un poco más esto, les van a definir despacio estas cosas y lo van a poder entender más ahí. Pero fíjense que con lo que yo acabé de escribir rápidamente, uno se da cuenta, si yo, las funciones de onda son autofunciones del operador hamiltoniano y las autovalores son las energías, entonces yo reemplazo el hamiltoniano actuando por eso, por la energía, sale esa integral y lo otro es la constante de normalización y queda así, y queda una constante. Entonces, Listo, entonces resolver el átomo de hidrógeno sería encontrar el valor esperado de la función de onda. sí, es eso, encontrar el nivel de energía. Exactamente, eso es. Sí, lo dijiste claramente, eso es. Entonces, ¿qué es lo que en todos los problemas en cuántica, qué es lo que uno quiere? Uno quiere encontrar la función de onda. Una vez uno ya tenga la función de onda, uno actúa con un operador sobre esa función de onda y si esa función de onda, si el operador, ojo, si esa función de onda es autofunción de ese operador, acuérdese de todo lo que no, entonces porque es una constante y si la constante es real, el operador es hermético, entonces si el operador es hermético, eso me da a dar una constante real y eso es un observable físico. Pero yo puedo actuar, entonces lo puedo medir. Por ejemplo, en el caso de la energía, en el caso del momento angular con el operador momento angular al cuadrado, en el caso del momento en Z, ¿cierto? Del LZ, también, porque los armónicos esféricos son autofunciones y todos terminan siendo autofunciones de manera general. Pero, por ejemplo, la componente en X del momento angular, la función de onda no es autofunción del LX. Entonces, no me va a dar una constante real, me va a dar una cosa, como ya vimos, que cuando trabajamos con los operadores de escaleras, me da una cosa por otra función. Entonces, esa es la diferencia, pero el método es lo mismo, es decir, uno actúa con el operador sobre la función, se me dio valores propios, entonces, o autovalores, tengo los valores esperados, que era lo que vos estabas diciendo, y resolver el problema es eso. Entonces, los problemas en cuántica usted tiene que encontrar la ecuación de onda específica para el problema en particular y después a esa ecuación de onda usted le pregunta y para que le dé la información. ¿Y cómo le pregunta? Actuando con un operador. Entonces usted actúa con un operador de determinada manera y le da cierta información. Si actúa con otro diferente, sobre la función de onda le va a dar otra información diferente y así sucesivamente. Esa es la idea de la cuántica. Entonces, el gran resultado, y es una discusión que le decían a uno, ¿cómo conozco yo completamente un sistema? Cuando determino la ecuación de onda. Y uno se quedaba, porque clásicamente así no es. Pues uno para determinar un sistema correctamente, entonces uno tiene que calcular valores de energía, valores de no sé qué, valores, ¿no? Cuando a uno le dan esa respuesta, encontrar la ecuación de onda y por qué. Y por lo que yo le acabo de decir, porque usted ya con la ecuación de onda específicamente, lo que usted tiene que encontrar, los operadores están definidos dependiendo del tipo de problemas. Entonces usted simplemente actúa con el operador y esa función de onda le va a devolver algo, ¿cierto? Si el operador es hermético, le va a dar una cantidad que es un autovalor, que es algo que usted puede medir físicamente. Es así. Y si no es el operador no es hermético, entonces le va a dar otra función, pero
no le va, y puede interpretar eso, sí, pero no, nunca lo puede medir. No es algo que usted pueda observar. Esa es la conclusión de esto. Como dije, ahí les queda esto, y gran parte de la última parte de este curso, o sea, de que empezamos a armónicos esféricos, es para el curso de cuántica. Pues la otra parte es para el curso de electro, que ya vimos, Bessel y las otras cosas, pero esperen al curso de cuántica, ahí se les va a resolver muchas dudas. Listo, con esto, muchachos, y si no hay más inquietudes, terminamos el curso. En teoría, ¿cierto? Pues la parte teórica, nos vemos dentro de una semana para hacer un taller del parcial, y ya tengo que hablar con John David a ver cuándo, o les va a hacer más quizzes, mejor dicho, porque yo no sé si ustedes tienen nota definitiva de quizzes todavía. ¿Qué les ha dicho? Pues, No, yo no asistí el lunes al taller del lunes pasado, pero creo que no ha dicho nada respecto a las notas. listo, o sea, entonces para que usted hagan sus cuentas, o sea, John me tiene que pasar a mí una nota que es el 20% del taller. Si hizo 4 quizzes, si hizo 20 quizzes, es el promedio de eso. Entonces, ustedes ese 20%, John David se los debe, o sea, les debe decir, listo, hasta aquí vamos a evaluar el 20%, es para que hagan cuenta, los que necesitan notas, ¿cierto? Si alguna cosa. Entonces, en teoría queda un taller y un quiz, entonces el lunes se sabrá y ya terminamos. Okay. Listo, entonces el jueves ustedes ya saben todo, porque ya tendrían, o sea, tendrían las 4 notas que quedaría faltando la nota del final. O sea, ustedes ya al jueves ya deben saber cuánto necesitan. Es solamente por eso. Listo. Bueno, yo después les mando la grabación al final del día de hoy de la solución del problema, pues del parcial, y mañana les mando un correo si alguno se quiere conectar en algún momento a revisar la nota. Pero miren la grabación. Entonces el martes no hay clase. Al martes no hay clase, por la sencilla razón que es día de fiesta. Yo no sabía, pero sí. Listo. Listo, no, es eso, el martes es día de fiesta. Listo, bueno, feliz tarde, nos vemos el jueves.